de la mañana, 53 minutos, y quiero darle la bienvenida a Martín Moreira, analista económico, para hablar un poquito sobre el tema de la estabilidad económica en el país. Querido Martín, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. Hola Walter, ¿cómo estás? Un gusto estar en el programa, un gusto saludar a toda la teleaudiencia de ATV Nacional. Así es, querido Martín, bueno, comentar igual a la sociedad, tenemos un artículo que tú también escribiste sobre el tema de la estabilidad económica del país. Comentarnos un poquitito, estas últimas semanas, estos últimos días más que nada, el tema de Mayaya X1 creo que también da un poquito de esperanza, ese aire que necesitábamos tal vez para el futuro, ver cómo dentro de este panorama que también está complicado a nivel internacional, qué expectativas genera y qué impacto económico tiene también para el país. En primer lugar, Walter, hay que decir que siempre hay que referirnos a los indicadores como una antesala para poder ver cómo está nuestra realidad nacional, ¿no? Y creo que los márgenes de nuestra inflación son reducidos en comparación con la región. Tenemos unos márgenes de 2.49 en el primer semestre, que es una inflación relativamente estable, que está dentro de los márgenes adecuados, cuidando siempre el poder adquisitivo de los bolivianos. Tenemos que decir también que el Estado, desde el 2021 hasta para adelante, ha empezado un plan de inversión muy fuerte en el que se trata de dar valor agregado a las materias primas estratégicas y también a clústeres claramente desarrollados como el agropecuario, con el incentivo de industrias, incentivo en créditos productivos, y esto va a ocasionar un crecimiento sostenible a largo plazo. Pero en el momento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tendría que hacer el Estado? El Estado ya ha iniciado planes contundentes para empezar a firmar, que este mercado negro paralelo del dólar vaya reduciendo poco a poco, es a través del diálogo entre empresarios. Creo que se ha avanzado mucho y tenemos resultados concretos. Ya son 2 meses con superávit comercial. Esto poco a poco va generando un afianzamiento en el comercio exterior. Se han abierto nuevos mercados y mayores volúmenes de gas de venta a Brasil. Esto también va a ayudar al tema de del crecimiento de las exportaciones. Creo que esa es una medida muy concreta y muy clave que tiene que ser parte de este crecimiento del Estado. También tendríamos que decir y tenemos que señalar que, por ejemplo, los emprendimientos en industrialización, como ya con 10 veces menos se ha puesto a andar la planta de litio, es 1.273 millones de bolivianos, y esta planta ya va a empezar a generar 500 millones de bolivianos. Esa es una buena noticia. Por ejemplo, el campo de Mayaya Centro X1, también va a generar más o menos, ya cuando empieza a producir, que por día va a producir 50 millones de metros cúbicos diarios y 1.200 barriles de petróleo, más o menos en su vida útil llegará a 7.000 millones de dólares. Esto en la sostenibilidad de largo plazo. En corto plazo, ¿qué tenemos? El diálogo. Se tiene también esta negociación o entrar al bloque del Mercosur, que nos ha permitido negociar en nuestras monedas nativas para el tema de la importación. Esto va a aliviar mucho el tema de los dólares en el país. También se está optando por hacer un mayor control, se podría decir. Esperemos que la ASFI pueda empezar a sacarse soluciones para empezar a equilibrar el tema de este mercado negro paralelo, que solo beneficia a un sector de dudosa, no se sabe de dónde se tiene tantos dólares, pero este sector va manejando y va ocultando y va produciendo agio y especulación con esta divisa. También se tendría que decir que para que solucionar este bache de esta liquidez fuerte que se ha sentido después del golpe de Estado producido por la alta especulación, sería ideal jalarle las orejas a los diputados y asambleístas que han agarrado como un botín político los créditos que se encuentran en la Asamblea Plurinacional. Recordemos que hay 1.000 millones de dólares en créditos que no están sirviendo ni a las regiones ni al desarrollo del país, lastimosamente. Y recordemos que la mayoría y todos estos créditos, que son los 10 créditos que están detenidos, todos van a infraestructura y al mejoramiento de regiones. Entonces creo que el primer perjudicado son las regiones, los municipios y las gobernaciones. Después se viene un perjuicio de falta de crecimiento en el aparato productivo, porque estos dineros van específicamente para producción, riego, carreteras, infraestructura, que no se está cumpliendo.
y se está retrasando el proceso productivo del país. Y también estos dólares servirían para un refresque para el Estado, para poder seguir generando a través de las exportaciones, de los superávits de las exportaciones que se tendrían que venir de manera más contundente en los siguientes meses, para generar esta repatriación de dólares a los bancos nacionales. También tenemos que decir otro indicador que es por nada más muy alentador, es el de los bancos. Por ejemplo, en el tema de depósitos, los bancos han crecido un 7,7%, pasando los 29 mil millones de dólares, y en créditos un 3,8%, pasando los 28 mil millones de dólares. Y algo notable, que si la banca está en buenas condiciones y en fortaleza, es que su patrimonio ha crecido un 7,7%, llegando a 2.700 millones de dólares. Y esto es alentador, porque estás diciendo que tienes una banca sólida, y recordemos que la banca es un medidor de cómo están las políticas monetarias en el país, de cómo se está aplicando. También tenemos que decir, ya para dar esta primera intervención, que en transacciones digitales interbancarias en Bolivia se han realizado más de 31 mil millones de dólares. Y en este último semestre se han realizado 176 millones de transferencias, de las cuales un 80% son QRs. Entonces estamos hablando de que sí hay operaciones, sí hay movimiento, sí hay un movimiento dentro del Estado, sí también hay una capacidad de importación y exportación. Entonces creo que estos indicadores te pueden decir que este bache se podría solucionar fácilmente. Una, con la entrada de estos 1.000 millones de dólares, que es un botín político de la oposición. Dos, con el tema del diálogo y la repatriación de los dólares, o de los dólares de la exportación, a los bancos privados y públicos. Y por último, seguir con la ley 1503, la ley de fortalecimiento de las reservas internacionales netas, porque esta ley ha ayudado a comprar 1,5 toneladas mensual, monetizarla y volverla moneda dura. Entonces creo que estas medidas tienen que continuar, y también buscar los swap con China, que esperemos que para fin de año ya estén listos y nos alivie en un 40 o un 50% la presión del dólar sobre el mercado boliviano. Martín, consultarte, tú hablaste, y es creo importante resaltar este tema del superávit en la balanza comercial. Estos dólares ya tú los ves que están circulando tal vez dentro del mercado nacional, dentro de todas las personas que obviamente requieren esta divisa. Y obviamente el tema del golpe de Estado fallido ha generado una especulación mayor y ha generado también un nuevo precio en este mercado negro de dólares. ¿Tú cómo lo ves este panorama? Aparte también mencionábamos lo que tú también decías, que la ASFI va a tomar medidas esta semana mucho más rígidas para controlar este precio del dólar, para que no se siga especulando más. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo va a ayudar a la economía también este control que va a realizar la ASFI? En primer lugar, hay que decir que los dólares que se están consiguiendo con el superávit, esperemos que entren a finales de mes ya, y ya estén circulando, porque toman un tiempo en el tema de pagos y todo eso, y ya empiecen a circular a finales de mes. Esto va a aliviar este mercado negro paralelo. También tenemos que decir que la ASFI, o sea, no se quería llegar al control tan rígido, pero sí están obligando estos mercados negros de este grupo, de este sector de la sociedad, que se tiene dudas de dónde vienen en primer lugar estos dólares. Pero este grupo ha generado uso y especulativo y agio de las divisas. Recordemos que el golpe de Estado fallido, antes del golpe de Estado fallido, el dólar estaba en 7.90. Después del golpe de Estado fallido, la primera semana no existían dólares en ninguna casa de cambio. Y después han empezado a aparecer, pero ya con una sobredemanda, porque a través de los analistas, de los actores mediáticos y políticos, han empezado a generar una cernir incertidumbre en el país. Y esto han aprovechado estos grupos que han generado este agio de especulación y esta elevación de este mercado negro. Lo mismo han pretendido hacer con los alimentos, pero no lo han logrado, porque los alimentos se han regulado solos. Recordemos que ese mismo día los alimentos han crecido hasta un 300%, pero automáticamente a las horas
y al día siguiente ya estaban regulados. Ahora, yo ayer estaba en mercados populosos de Bolivia y en supermercados, y me he dado cuenta que los precios siguen normal. Hay una alza en instrumentos, en elementos de limpieza y en alimentos elaborados. También se tiene que observar que hay una importación exportada, que hay una inflación importada. Esta inflación importada viene, uno, porque las navieras han subido sus costos de Shanghái a Arica para toda la región de $3.500, que era el contenedor, ha subido a casi $10.000, está entre $8.500 y $10.000. En ese precio fluctúa, el contenedor ha crecido en 300%. Toda la región ha tenido un incremento en los alimentos del 58%. Entonces hay una fuerte presión también de esta inflación importada que entra al mercado, que se ve reflejado en ciertos productos como alimentos importados o insumos para alimentos elaborados. Por eso es clave buscar la sostenibilidad. Cuando tú buscas la sostenibilidad, entras en un proceso de inversión. Lo dice la CEPAL y el Banco Mundial. La mejor forma para que un Estado se mantenga estable en esta etapa de crisis global es invertir en recursos naturales estratégicos. Y ahí están los alimentos, está la energía, los hidrocarburos, está la agropecuaria, y en la transversal tiene que estar la manufactura, el valor agregado a la materia prima. También el turismo es una parte esencial. Recordemos que en el 2023 el turismo ha generado en este crecimiento global que hemos tenido de 3.1%, un 10.9%. Si vemos que el PIB nominal ha sido $46.000 millones, podríamos decir que el turismo ha aportado con casi $4.000 millones al crecimiento del país. Entonces, en el turismo está servicios, hotelería y otro tipo de servicios que entran dentro de este rubro de servicios y otros, ¿no? Entonces tenemos que decir que sí hay un apalancamiento, también un aporte muy interesante de lo que es el turismo en Bolivia, de los servicios, de los restaurantes, de la hotelería y otros que generan un crecimiento constante. Entonces creo que el enfoque es muy interesante que plantea el Estado, pero se necesita una mayor liquidez para pasar este bache, y esa liquidez se encuentra en la Asamblea Plurinacional. Lastimosamente tenemos legisladores, asambleístas y diputados que han dado la espalda a las regiones, y tendríamos que ser nosotros, las regiones, los gobernadores, las alcaldías, de exigirles que aprueben estos créditos a estos señores para que, uno, beneficiar a las regiones; dos, que las gobernaciones y municipios tengan mayor flujo de caja en inversión en infraestructura; y tres, estos dólares entren a aliviar aliviar y bajar y reducir este mercado negro de este grupo de especuladores que han empezado a generar malestar entre los ciudadanos. Martín, consultarte, bueno, 2 puntos. Este tema de los créditos que obviamente aún se encuentran estancados, si sigue tal vez dilatándose en el tiempo, ¿tú desde tu análisis consideras que esto puede afectar a la estabilidad económica, bueno, en distintas regiones del país? Y otro punto que tú mencionabas bastante, que ha generado bastante polémica también, y bueno, varios analistas se han pronunciado. Tú mencionabas la robustez y la solidez del sistema financiero en tema de crecimiento de patrimonio y demás, y sobre todo el tema de las transacciones de manera digital que tú comentabas y nos diste una cifra muy importante. ¿Era tal vez necesario, estratégico en ese momento, con tantas opciones y canales digitales que ahora la gente utiliza, el tema del recambio de los billetes, que bueno, eso también ha generado bastante especulación, si se puede decir, a nivel nacional, que era impresión de billetes tal vez sin respaldo, todo eso? Tú, desde tu análisis, ¿cómo ves esta parte? ¿Era, como te consulto, necesario el momento? ¿Era el momento ideal para hacer esta inserción de nuevos billetes, un nuevo corte en el mercado? En primer lugar, para responder desde lo último, desde la segunda pregunta, los billetes tienen un tiempo de duración, de 2 a 4 años. El cambio era necesario porque los billetes ya han entrado en un desgaste. Recordemos, como lo dijo el presidente del Banco Central, el señor Hulo, dijo que en el COVID muchos le echábamos alcohol o lo lavábamos los billetes por el miedo al bicho ese. Entonces se han generado mucho desgaste. Entonces, como tienen una duración de 2 a 4 años, estos billetes ya están muy mal logrados. Pero lo que se ha hecho es imprimir nuevos, pero estos tienen un respaldo. O sea, cuando se dice se impresan nuevos billetes, tiene un respaldo. Uno, la norma
que va a mostrar cuántos billetes se están desechando o quemando o incinerando y cuántos billetes están entrando al mercado. También hay tres componentes cuando hay algunos analistas y responsables que dicen, oh, van a imprimir billetes porque no tenemos circulante. Hay tres normas, hay tres módulos, que es el M1, M2, M3 en los agregados. El M1 es el dinero que tú tienes ahorita en tu billetera y en tus cajas de depósito, todos los bolivianos. El M2 son los plazos fijos y el tema de impuestos y otros recursos que tiene el Estado. Y el M3, este agregado, es la suma de los dos para saber cuánto es el dinero que está fluyendo en Bolivia. Si nosotros tenemos una sobre liquidez en dinero, esto genera una inflación porque va a haber mayor demanda. Si tenemos una menor liquidez, esto va a generar una deflación, la gente no va a poder comprar y los mercados van a empezar a caer. Lo que se tiene que hacer es un mercado estable para tener una inflación reducida. Nosotros tenemos una inflación reducida, entonces tenemos una liquidez de dinero reducido. Entonces no hay una sobreimpresión de billetes, en primer lugar. En segundo lugar, cuando estamos hablando de equilibrio en el mercado, se lo está logrando gracias a que aquí hay políticas monetarias que te establecen este crecimiento. Por eso tú ves que en Bolivia el PIB per cápita de los bolivianos más o menos está bordando los 3.900 millones, los 3.900 dólares. Estamos hablando de que el boliviano tiene capacidad de ahorro y capacidad de compra. Y esto se denota cuando tú ves tu banca que está creciendo en un 7.7% en depósitos. Y un 46% son depósitos a plazo fijo, un 39%, un 41% son depósitos en cajas de ahorro y hay otros. Entonces, ahí es donde notas que tienes una banca y una fortaleza financiera muy fuerte. También, cuando tú ves que los créditos van creciendo y ves que hay un 3.9%, 3.8% de crecimiento y que con diferencia de mayo del 23 a mayo del 24 ha habido un crecimiento de 1.034 millones de dólares. Entonces sí hay un crecimiento en que hay mucha gente que está emprendiendo o que necesita capital de operaciones para realizar diferentes actividades. Y cuando tú ves el último indicador, que a mí me parece muy resaltante, estos 31.000 millones de dólares realizados en tema de transferencias interbancarias, es un número muy llamativo porque la gente utiliza tanto los billetes para hacer las transacciones, las compras en el día a día, en la microeconomía, pero también se está usando mucho la implementación de estos instrumentos digitales, como las billeteras móviles. Ahí tenemos Yasta, que entra al mercado para seguir generando este movimiento. Entonces, necesitamos de cambio de billetes porque los teníamos en mal estado. También se necesita la inclusión financiera a través de lo digital, pero lo importante de todo es que los bolivianos tenemos mayor gasto de PIB per cápita. Y yendo a la primera pregunta, esos 1.000 millones de dólares, claro que servirían de muchísimo para las regiones. Recordemos que algunas alcaldías y gobernaciones necesitan ese dinero para empezar a mover nuevamente a las constructoras. Y sabías que cada empleo que se genera con una construcción o una inversión pública genera 2.5 nuevos empleos en otras áreas, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, turismo, por ejemplo, hotelería, para este mismo empleo, incluso comer, alimentos. Entonces yo creo que el perjuicio que está haciendo la Asamblea Plurinacional no es al gobierno de Arce, no es al Ejecutivo, es a cada ciudadano de cada departamento, de cada región, de cada población, porque ese dinero ayudaría a generar mayores empleos, mayor liquidez en estas regiones que a veces tardan en llegar los recursos y por eso se necesita implementar inversión pública, inversión en infraestructura. Y cuando tú inviertes en una carretera o inviertes en una infraestructura, vas a generar productividad porque hay 3 o 4 créditos que van destinados específicamente a la producción, al riego. Entonces creo que es un daño tremendo que están haciendo estos señores, utilizando como un botín político estos 1.000 millones de dólares para querer implantar una agenda económica basada en mentiras y muy alejadas de los indicadores económicos del país. Querido Martín, te agradecemos la verdad por tu tiempo y bueno, por toda la explicación que nos has mencionado de estos distintos puntos, indicadores que obviamente es importante analizarlos para saber cómo se encuentra la economía de nuestro país en un momento también tan delicado
no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde, bueno, se está trabajando en pro de poder mantener esta estabilidad económica que obviamente es una tarea muy importante, ¿no? Y muy fuerte que está atravesando el gobierno y bueno, todas las empresas y entidades que están trabajando también por detrás para hacer y bueno, generar mayor productividad y garantizar el empleo y que todo se mantenga dentro de los parámetros que han estado manteniéndose en este último tiempo, querido Martín. Nuevamente te agradecemos muchísimo, hasta una siguiente oportunidad y que tengas una excelente semana. Un abrazo, Walter, un gran inicio de semana para todos los bolivianos y a toda la audiencia de ATV Nacional. Un abrazo muy grande. Gracias, Martín, te agradecemos muchísimo. Hemos estado conversando con Martín Moreira, analista económico que siempre nos acompaña acá en La Primera para, bueno, hablar de temas de economía. Nosotros tenemos que continuar con más acá en el programa.